Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos juntos en el apasionante mundo de las celebridades. Hoy tenemos un tema que sé que a muchísimos de ustedes les va a encantar, porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas del momento, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, han escuchado bien. El título lo dice todo. Kerem Bürsin habla de Hande Erçel en boda, descubre todo ahora. Prepárense porque les traigo todos los detalles, los murmullos, los gestos, y lo que realmente importa, las palabras de Kerem sobre Hande en un evento tan especial como una boda. ¿Qué habrá dicho? ¿Serán palabras de amor, de admiración, o tal vez algo que nos tome por sorpresa? Ya lo vamos a descubrir. Pero antes de lanzarnos de lleno en este chismecito delicioso, les recuerdo lo de siempre, lo que nos mantiene unidos aquí. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratis, solo un clic y ya forman parte de esta gran familia. Y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, tenemos contenido que les va a mantener enganchados. Ahora sí, vamos al lío. Imaginen la escena, una boda elegante llena de glamour, risas, brindis y por supuesto, los flashes de las cámaras capturando cada instante. Y en medio de toda esa celebración, aparece nuestro querido Kerem Bürsin. Ustedes saben que Kerem es una figura pública que siempre está bajo el escrutinio mediático, y cualquier aparición suya genera revuelo. Pero si a eso le sumamos que la pregunta clave gira en torno a Hande Erçel, la expectación se multiplica exponencialmente. Porque, seamos sinceros, la relación entre Kerem y Hande ha sido objeto de innumerables especulaciones, romances rumoreados, confirmaciones, rupturas y ahora, una especie de limbo mediático que mantiene a todos con la intriga. Y en un evento como una boda, donde las emociones suelen estar a flor de piel, donde las parejas recién casadas irradian felicidad, es el escenario perfecto para que surjan declaraciones significativas. Según lo que hemos podido recopilar, y créanme que hemos hecho una investigación exhaustiva para ustedes, Kerem Bürsin se encontraba en una boda, un evento que, como les digo, suele ser un caldo de cultivo para preguntas de los periodistas. Y como era de esperar, le cayeron encima con la pregunta del millón: ¿qué opina de Hande? ¿Sigue existiendo ese sentimiento especial? ¿Cómo ve él la situación actual? Y aquí es donde se pone interesante, porque las respuestas de Kerem nunca son un simple sí o no. Él tiene esa habilidad de ser carismático pero también un poco esquivo, dejando siempre ese toque de misterio. En esta ocasión, en esta boda específica, los reportajes que han salido a la luz nos cuentan que Kerem fue abordado por la prensa mientras disfrutaba de la velada. Se le veía relajado, sonriente, quizás un poco sorprendido por el repentino interés de los micrófonos. Y cuando le preguntaron directamente por Hande Erçel, muchos esperábamos una evasiva, un cambio de tema, o tal vez una respuesta genérica sobre su amistad. Pero no fue así. Kerem, con esa mirada tan característica suya, y con una calma que denotaba sinceridad, comenzó a hablar. Lo que dijo, mis amigos, no fue una declaración de amor apasionada ni una confirmación rotunda de que están juntos de nuevo. Fue algo mucho más sutil, pero para los que seguimos de cerca su historia, mucho más revelador. Kerem, al ser consultado sobre Hande, admitió que ella sigue siendo una persona muy importante en su vida. Utilizó palabras como cariño, respeto y admiración. Dijo que independientemente de si están juntos sentimentalmente o no en este preciso momento, la conexión que tuvieron y la amistad que comparten son algo que él valora enormemente. Imaginen a Kerem, rodeado de luces con el sonido de la música de fondo, diciendo algo así como: Hande es una mujer increíble. Siempre lo ha sido. Siempre la voy a admirar y a querer mucho. Hemos compartido momentos muy especiales, y eso es algo que nadie nos va a quitar. No fue un la amo directo, pero las palabras que eligió transmitían una profunda calidez y un cariño genuino que iban más allá de una simple amistad cordial. Era como si reconociera la huella que Hande ha dejado en su vida, y que esa huella es imborrable. Además, los reporteros le preguntaron si veía un futuro para ellos, si creía en segundas oportunidades. Y aquí, Kerem fue un poco más cauto, pero sin cerrar ninguna puerta. Dijo algo que nos dejó pensando: el futuro es incierto para todos. Lo importante es vivir el presente y ser feliz. Lo que sí les puedo decir es que Hande y yo siempre tendremos un lugar especial el uno en el otro. Esta respuesta, si la analizamos bien, no es una negación.
Es una invitación a la especulación positiva. Es como decir, nunca se sabe lo que puede pasar. Lo que sí quedó claro para quienes estuvieron presentes y para nosotros al ver los clips es que Kerem no habló de Ande con resentimiento, ni con indiferencia. Al contrario, sus palabras estuvieron cargadas de nostalgia positiva, de un afecto que, aunque quizás ya no sea el mismo torbellino de pasión de antes, sigue siendo profundo y sincero. Él reconoció el impacto que Ande tuvo en su vida, y viceversa, ya que ambos se conocieron en el set de una serie que los catapultó a la fama mundial, Senkalkam. Ese proyecto no solo les dio una química innegable en pantalla, sino que parece que esa química trascendió la ficción y se instaló en sus vidas reales. Los periodistas también intentaron sonsacarle detalles sobre cómo se enteró de la boda, si él fue invitado, y cómo se sentía al estar en un evento de estas características. Kerem respondió con su habitual elegancia. Dijo que fue invitado por amigos en común, que estaba disfrutando de la celebración y que deseaba lo mejor a los recién casados. Y cuando se le insistió en la conexión con Ande, él volvió a reafirmar que son almas que se entienden, que se respetan, y que eso es lo más valioso que puede existir en cualquier tipo de relación, sea cual sea su naturaleza actual. Es importante recordar que la relación de Kerem y Ande ha sido una montaña rusa mediática. Han pasado por momentos de euforia, donde los fanáticos celebraban cada muestra de afecto público, y por momentos de incertidumbre, donde los rumores de separación sembraban la duda. Y esta boda, en particular, se convierte en un punto clave porque él, ante la pregunta directa, no se escondió. No dio respuestas vacías. Habló desde el corazón, y eso es lo que más valoramos de él como figura pública. Además de sus palabras, hay que prestar atención a su lenguaje corporal. En los vídeos que circulan, se le ve sonriendo genuinamente al mencionar a Ande, sus ojos reflejan una cierta melancolía, pero a la vez una paz. No hay tensión, no hay incomodidad evidente. Es como si estuviera en paz con el pasado, y abierto al futuro, sea cual sea. Y esa tranquilidad es contagiosa, ¿no creen? Ahora, ¿qué significa todo esto para el futuro de Kerem y Ande? Bueno, esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. ¿Son estas palabras un indicio de que están pensando en darse una nueva oportunidad? ¿O simplemente son las palabras de alguien que guarda un cariño especial por una persona que marcó su vida? La verdad es que no lo sabemos con certeza, y esa incertidumbre es parte de lo que hace que su historia sea tan fascinante. Lo que sí es seguro es que a pesar de las idas y venidas, el respeto y el cariño mutuo parecen ser pilares fundamentales en su relación. En un mundo donde muchas relaciones de celebridades son efímeras y superficiales, la conexión entre Kerem y Ande, por lo que él mismo ha expresado, parece tener una profundidad que trasciende las apariencias. Él no la describe como una expareja, sino como una persona a la que admira y quiere, lo cual sugiere que hay una base sólida que va más allá de la atracción romántica. Y para aquellos que son verdaderos fanáticos de la pareja, estas palabras de Kerem en la boda deben ser música para sus oídos. Representan la esperanza, la posibilidad de que la magia que vimos en pantalla pueda renacer. Pero también es importante ser realistas y entender que las relaciones son complejas, y que cada persona tiene derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones. Lo que Kerem ha logrado con estas declaraciones es mantener viva la llama de la curiosidad, pero de una manera madura y respetuosa. No ha recurrido a estrategias baratas para generar titulares, sino que ha sido sincero sobre sus sentimientos hacia Ande. Y eso, sin duda, suma muchos puntos a su favor. Así que para resumir un poquito lo que hemos estado desgranando, mis queridos amigos, Kerem Bürsin, en una boda reciente, fue abordado por la prensa y, ante la pregunta sobre Hande Erçel, se sinceró. No confirmó una reconciliación, pero sí dejó muy claro el profundo cariño, respeto y admiración que siente por ella. Utilizó palabras como muy importante admirar y querer mucho, y expresó que siempre tendrán un lugar especial el uno en el otro, sin cerrar la puerta a futuras posibilidades. Su lenguaje corporal transmitió paz y sinceridad, y demostró una vez más la madurez con la que maneja su relación con Ande a pesar de las especulaciones. Y ahí lo tienen, la primicia fresca directamente de la fuente o al menos de lo que la fuente dejó entrever. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Kerem y Ande tanto como yo. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes. Ahora les toca a ustedes. Me encantaría saber qué piensan de las palabras de Kerem. ¿Creen que hay esperanzas de reconciliación? ¿Les gusta cómo maneja Kerem esta situación?
Dejen sus opiniones, sus teorías, sus deseos en la sección de comentarios aquí abajo. Sus comentarios son lo que hace que este canal cobre vida. Y si les gustó este vídeo, si les aportó algo de emoción, de información, no se olviden de darle un gran like, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compártanlo con todos sus amigos, con esa gente que también sigue a Kerem y Ande, para que todos estemos al tanto de las últimas novedades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierden nada. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Nos vemos en el próximo y hasta entonces cuídense mucho. Chao, chao.